más. Estamos aquí para tratar de aprender algo nuevo con respecto a estadística. En esta ocasión vamos a trabajar con modelos de regresión múltiple y específicamente en R. En esta oportunidad vamos a ver un conjunto de datos, ¿sí? Que dice en relación con la cantidad de materia seca que existe en praderas, ¿sí? Para la disponibilidad de la alimentación de animales. Y nos encontramos con una medición que tiene que ver con una técnica que usan los agrónomos, ya más información que se extrae a partir de fotos satelitales. Entonces lo que se trata de esto tiene que ver con generar un modelo que permita poder evaluar, ¿cierto?, la cantidad de materia seca que existe en una pradera, dada la información que se provee a través de fotos satelital y lo tomado por el plato. ¿Ya? Entonces, muchas veces, como ustedes ven acá, tenemos una cierta cantidad de datos que es limitada, son 10 datos, pero si existe una buena correlación, si existe una buena varianza, una varianza del error chica, ¿cierto? Es posible que con eso sea suficiente. Entonces, eh, si recuerdan en los videos anteriores, siempre habíamos estado hablando de robustez de datos y por lo tanto generábamos un plot que nos permitiese ver la relación entre las dos variables, dependiente e independiente. En el caso, en el modelo de regresión lineal simple. Pero en este caso es un poco más difícil, puesto que se nos traduce en que cada una de las variables independientes es una dimensión y por lo tanto observar múltiples dimensiones en un mismo elemento es muy difícil, es improbable que lo podamos hacer, por lo tanto tenemos que recurrir a técnicas matemáticas que nos permitan obtener ciertos indicadores estadísticos que nos van a permitir visualizar esto, ¿ya? Entonces, uno de los primeros elementos que nosotros tenemos que tener cuidado es con R, es que se deben cargar ciertas librerías eh, que nos van a permitir poder aplicar las diferentes técnicas o diferentes instrucciones que nos van a ayudar a obtener el modelo. Lo único que puedo mencionarle aquí que tengan un cuidado con la librería MAS y la librería Deployer, ya que el select choca, ¿ya? Es decir, si yo quiero instalar, quiero hacer un select de algunas variables y tengo cargado más, entonces se va a trabajar con más. Tengan cuidado con eso, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a cargar la librería Performance Analytics, que nos va a permitir eh, ver algo importante con respecto a las correlaciones, sobre todo las correlaciones parciales en este caso, y también en términos de modelo. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a escribir el modelo y vamos a para que vean qué es lo que pasa. ¿Sí? Vamos a escribir un modelo que va a ser modelo mod 1, ¿ya? Lineal model, la fórmula, que en este caso es acuérdense que tienen que respetar sumamente bien los nombres, ¿sí? Por eso háganle un view a la base de datos o al data frame. Entonces voy a escribir ms, ¿sí? En función de todas y le coloco punto para que tome en consideración todo el resto de variables. El data frame va a estar ubicado en datos,
y corremos el modelo. Entonces, al ver el modelo, summary del mod 1, nos vamos a encontrar con una sorpresa. ¿Ya? La sorpresa es que no obtuvimos ninguna medición con respecto a las variables y específicamente con un criterio que muchas veces no está escrito por ahí, pero sí es como obvio, es que el número de variables no puede ser superior al número de datos. Entonces nos encontramos con que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 variables independientes, más una dependiente, por lo tanto tenemos 12 variables y tenemos solo 10 observaciones y por lo tanto nos va a generar un problema. Luego, el tema es qué variables dejamos fuera. Por lo tanto, aquí yo lo que eh, aconsejo tiene que ver con realizar un análisis de correlaciones parciales o un análisis de correlaciones entre la variable dependiente y la variable independiente. Entonces, para eso vamos a usar una librería de chart de Performance Analytics que es chart.correlation, ¿ya? Y vamos a colocar el data frame, datos, ¿ya? Si ustedes pueden observar, es un gráfico bastante bueno, bastante informativo, donde se muestra en la diagonal inferior, ¿sí? La matriz diagonal inferior, las relaciones que harían entre las variables en términos lineales y no lineales, ¿cierto? Por arriba, la diagonal superior, están las correlaciones y el tamaño y lo negrito, digamos, de lo intensivo del número en términos de color y tamaño tiene que ver con que mientras más cercano de 1 o más cercano a menos 1 esté, bueno, es mucho mejor y por lo tanto ajusta, nos da mejor información, ¿ya? Dicha variable. Entonces, si ustedes pueden apreciar, tenemos valores bastante chicos, ya que puede que no existan dichas variables, ¿ya? Y variables bastante grandes, como 1, ¿sí? Donde aparece triple asterisco 0.95 con un color y una letra, el tamaño de la letra bastante más grande, lo que nos indica que es muy significativo, medianamente significativa, ¿ya? Si bien aparece como un valor grande, fíjense que no está con asterisco, por lo tanto podría indicar que no es significativa, ¿ya? Entonces, recuerden que también que un criterio para poder estar frente a una variable que aporta información es ideal que esté sobre el 0,8. Ojo que es ideal. Muchos reclaman eso porque 0,72 también arroja información, pero cuando le llevamos un R cuadrado está por debajo de un 50%, por debajo de un 60% en R cuadrado y por lo tanto aporta poca información. Pero cuando tenemos un modelo de regresión múltiple, significa que estamos considerando en la creación de modelo un modelo, valga la redundancia, con al menos dos variables independientes. Si no, nos quedaríamos con solo una variable independiente y tendríamos un modelo de regresión lineal simple, que no deja de poder ser útil, sino que estamos pensando en cómo construir el mejor modelo. Recuerden que hay un criterio que se llama el criterio de parsimonia, que dice relación con que el mejor modelo es aquel que necesita menos variables independientes para poder predecir el comportamiento de la variable dependiente. Entonces, si utilizamos ese criterio, quizás solo con una variable es suficiente, en vez de considerar tantas para llegar a un nivel de precisión que pudiese ser sobreestimado, lo que le llaman por ahí en inteligencia artificial un overfitting. ¿Ya?
no fighting, no me acuerdo, no, algo así, ¿sí? Eh, por lo tanto, miremos qué es lo que tenemos y qué podemos descartar, ¿ya? Eh, ¿Qué criterio se utiliza para descartar? Eh, vamos a analizar en esta oportunidad un criterio, ¿ya? Que tiene que ver con esto de um, un criterio que es más técnico, que dice relación con la posible existencia de colinealidad, que más adelante la vamos a ver con un criterio que se llama el BIF. ¿Sí? Eh, BIF es Variance Inflation Factor, ¿ya? Factor de inflación de la varianza, ¿ya? Y ese nos va a permitir visualizar la colinealidad también. Pero aquí es re fácil poder observar que ya ocurre algo porque aquí abajo, entre par y a par, ¿sí? Existe una relación de 1. ¿Ya? En ciertos ambientes, ustedes tienen que tener sumamente claro que eh, uh, esto es prácticamente imposible que exista una relación 1, ¿sí? Una relación 1 entre dos variables, ¿ya? Por la aleatoriedad de la naturaleza, por lo tanto, pensar que esto existe es imposible. Luego, cuando uno observa par y a par y cuando uno empieza a detectar que esto ocurre, necesariamente uno tiene que acceder a a la literatura, a la teoría, para saber cómo funciona. Cuando nosotros accedemos a esto, vemos que par y a par uno está en función de otro. Entonces, para poder obtener uno, es necesario obtener el otro. Y aquí se da una colinealidad entre las variables independientes. Aquí tenemos variables dependientes, ¿sí? Por lo tanto, estamos tratando de predecir esta. O sea, y luego nos encontramos que estas dos, tomar cualquiera de estas dos, sería exactamente lo mismo. ¿Ya? Por lo tanto, podríamos descartar una. A su vez, podemos ver que esta también tiene a par, tiene una alta relación con eh, F a par, ¿sí? De un menos 0,90, perdón, de un 0, menos 0,88, ¿ya? Y con A y FS tiene una correlación de menos 0,9. Por lo tanto, es muy probable que una de estas, ¿cierto? Eh, esté siendo considerada dos veces y por lo tanto provocando una sobreestimación. No obstante, si miramos toda esta, ¿cierto? FA Park, ya en función de lo que quiere tratar de predecir, que es materia seca, fíjense, Plato proporciona un 95% de la información o se relaciona con materia seca en un 95% de la información y las otras variables con menos. ¿Ya? Entonces, fíjense también de que Plato es algo que es mecánico, es decir, hay que ir a situ para que se produzca la medición y eso es sumamente caro, mientras que hacer estas mediciones vía satélite podrían ayudarnos mucho mejor. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cuál será el mejor modelo para estimar la materia seca? Bueno, si voy a medir con Plato, entonces no es necesario que estemos estimando el modelo para los agricultores, porque los agricultores evalúan ellos mismos, hay ciertos criterios que utilizan y esto no estaría sirviendo. En cambio, si lo hiciéramos solamente con mediciones satelitales, entonces podríamos tener una medida mucho mejor porque le podríamos estar diciendo al agricultor información sin necesidad de movilizarse. Por lo tanto, solo de forma experimental voy a remover la variable plato para ver si encontramos modelo, ¿ya? Y volvemos a hacer este proceso. Para eso voy a ocupar la función deployer, pero acuérdense que si yo escribo el select deployer, select ya automáticamente no me aparece, utils no me aparece, entonces voy a cargar el deployer
equivoqué. Vamos a cargar deployer, run, y vamos a cargar más para que se den cuenta de lo que pasa. Entonces, si yo ocupo select, sí, me aparece más. Entonces, para poder ocupar la función deployer, vamos a escribir dpl, ahí aparece deployer 2.2. Ya, vamos a ocuparla y aquí aplico la función select, que es la que me interesa. Ya, y vamos a escribir un datos 1, ya, como select de datos, coma, menos la variable que vamos a menos plato, ya. Entonces en datos 1, si ustedes se fijan, ahora tengo en datos 1 tengo 10 observaciones, 10 variables. Veamos si obtenemos un modelo. Entonces mi modelo 2 va a ser LM de materia seca, acuérdense, es el colechancho punto, ya, que es con respecto a todas las variables del data frame datos 1. ¿Ya? Vemos el summary del modelo. Un 2, ya, y vemos que no tenemos datos, entonces tenemos que sacar otra variable. ¿Ya? Hacemos un chart correlation, punto correlation, correlation de datos 2, no, datos 1, perdón, datos 1, ¿sí? Y aquí tenemos el nuevo modelo y vamos a sacar, si ustedes se fijan, vamos a sacar a par, porque a par con par están relacionados, ¿ya? Y específicamente par aporta un 0.84 con respecto a materia seca, así que le vamos a dejar con respecto al 0.82 que provee a par, ¿ya? Hacemos lo mismo, vamos a seguir con datos 1, ¿sí? dpl, ¿sí? Select data, en este caso el primer archivo datos, coma, menos plato, coma, menos a par. ¿Ya? Al decirle menos significa que estoy quitando la variable. Vuelvo a hacer el modelo con el datos 1 y vuelvo a hacer el summary del modelo 2 y vemos que en este caso ahora sí nos arroja un modelo. ¿Ya? Un modelo, aquí estamos corroborando el hecho de que no podemos tener más datos que no podemos tener más variables que datos. Ese es el punto 1. Punto 2, el hecho de que saquemos variables que están variables independientes que están linealmente conectadas también es un elemento que tenemos que tratar de nosotros sacar previamente a realizar el modelo, ¿ya? No obstante, a veces no sabemos si que están relacionadas y por lo tanto las trabajamos de esta forma. Si ustedes miran el modelo, miran los datos del modelo, nosotros estamos rechazando en este momento todos los parámetros porque todos los parámetros tienen un beta, un sig mayor que 0,05 y por lo tanto estamos rechazando su existencia. ¿Ya? Estamos diciendo que todos los parámetros son igual a 0 y miren, más encima tenemos que la correlación ajustada y la correlación, el coeficiente de correlación, el coeficiente de determinación y determinación ajustado están sumamente altos,
pero es contradictorio con lo que nosotros estamos encontrando en términos de parámetros. ¿Ya? Si aplicamos un criterio que es el BIF eh, mod 2 ah, Performance Analytics creo que funciona. Sí. A ver si. ¿Cuál es el? Dame un minuto para acordarme. ISLR. Pero hay que tenerlo cargado. El foreign también hay que tenerlo cargado. Sí, el card más Performance Analytics. Aquí sí. Es con la librería car. ¿Ya? Entonces, BIF de mod 2. Y vemos que tenemos BIF muy grandes, 423 hasta 9. ¿Ya? Cuando lo ideal es que el BIF, ¿sí? Que es el factor de inflación de la varianza, lo ideal es que esté entre lo más cercano a 1 posible. ¿Ya? Cuando estamos hablando de 1, estamos hablando de 1,0 algo, 1,1 empieza a ser eh, eh, un poco raro, ¿ya? Por decirlo de alguna manera, pero entre 1 y 5, o sea, 1,1 específicamente, hasta 5 puede ser afectada por algún nivel de colinealidad. Entre 5 y 10 es sumamente relevante, ¿ya? Y bueno, como les decía, menor que 1, ya significa que no hay la suficiente información como para poder llegar a interpretar el comportamiento, ¿ya? Entonces, si nosotros miramos esto, aquí tenemos ya algo que tenemos que entrar a evaluar, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, si uno empieza a mirar, ¿sí? Recuerden que nosotros sacamos un par de variables en el datos 2, el dato 1. Vamos a hacer el chat correlation de nuevo. Ya. ¿Sí? Y seguimos teniendo aquí información que se duplica en términos de las variables. Si ustedes se dan cuenta, podríamos sacar par, porque cada par con IFS están correlacionadas. Podríamos sacar GNDBI, porque GNDBI con borde y hasta con NDBI están correlacionados, así que no habría ningún problema. DBI con SAVI también están correlacionados, ¿ya? DBI, NDBI con SAVI también está correlacionado, pero vamos a sacar estas tres para que vean cuál es el efecto de sacar variables que se correlacionan, ¿ya? Sobre todo variables que se correlacionan harto. Entonces vamos a generar un datos 2, ¿sí? Deployer select el data frame datos 1 en este caso, coma menos dbi, coma gnDBI menos, coma menos par, ¿sí? Y si hacemos un chart correlation de datos 2, ¿sí? Bueno, empieza a cambiar nuestra estructura bastante.
Eh, Veamos qué pasa con el BIF. BIF de... acuérdense que tenemos que construir un modelo. ¿Sí? Y el modelo 3 va a ser LM de MS con data igual datos 2. ¿Sí? Y hacemos el BIF del modelo 3 ya, y bajamos bastante, si se dan cuenta. El BIF anterior partía en 423 y llega hasta 9, ahora nos estamos moviendo entre 28 y 4. Todavía no llegamos a un buen término, producto de que todavía no está jugando chueco las variables SAVI, ¿sí? Borde, con una alta relación con NDVI, y FAPAR o IAFS. En lo personal yo elegiría FAPAR, producto que IAFS tiene menor efecto sobre la variable dependiente que nosotros estamos relacionando. Por lo tanto, voy a sacar IAFS, ¿sí? Y veamos qué pasa, ¿ya? Entonces, datos 3 va a ser deployer select datos 2, sí, coma menos SAVI, coma borde, ¿ya? Y vamos a sacar menos borde, y vamos a sacar coma menos IAFS, ¿sí? Creamos de nuevo el modelo, vamos a crear un modelo 4, mod 4, LM de datos, perdón, ms punto coma. El punto, recuerden que es con todo el resto de variables. Data igual datos 3. Hacemos un BIF de mod 4 ya, y encontramos un valor bastante útil, ¿ya? Hacemos nuestro chart punto correlation datos 3, ¿sí? Y obtenemos esto. Bueno, por lo tanto estoy más cerca de poder construir el modelo. Probablemente la pregunta del millón es ¿con una o dos variables? Y eso lo veremos pronto. Bueno amigos, así concluimos otro video. Espero que les sirva. No duden en consultar y trataré de responder a la brevedad todas sus dudas. Gracias por ver, gracias por preguntar y nos estamos conectando pronto en otro video.